Dios les bendiga, hermanos, en esta noche nuevamente. Y en esta noche, hermanos, por un momento quisiéramos meditar en la palabra de Dios. Y vamos a leer del Evangelio según San Juan, del capítulo 9. Queremos leer unos versos, los primeros versículos del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Dice la palabra del Señor, del verso 1 en adelante. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan, verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y quisiéramos en esta noche meditar por un momento acerca de cómo nosotros podemos obtener las respuestas, o cuál ha de ser la manera en que podemos obtener respuestas de Dios para nuestra vida. Cuando hablamos de obtener respuestas es porque, por supuesto, hay interrogantes, ¿verdad? Siempre en la vida del ser humano siempre está como rodeada de preguntas, ¿verdad? Sean preguntas de tipo personal o preguntas circunstanciales, ¿verdad? El ser humano siempre va a estar preguntándose. Por ejemplo, cuando pasan cosas buenas, nadie pregunta nada. Cuando al ser humano le suceden cosas buenas, nadie dice: ¿por qué me pasa esto a mí? Nadie pregunta eso cuando le están pasando cosas buenas. Pero ha de ser en los momentos negativos de la vida, ha de ser en las circunstancias difíciles de la vida, cuando las preguntas surgen, ¿verdad? Cuando el ser humano comienza a experimentar situaciones negativas, circunstancias negativas, cosas contrarias, entonces las preguntas comienzan a surgir en la mente y en el corazón del ser humano. Y es ahí precisamente donde el ser humano va a comenzar a anhelar respuestas, ¿verdad? El ser humano va a querer saber por qué le está pasando alguna situación específica, por qué le está tocando vivir alguna situación específica. Y precisamente a la luz de la palabra de Dios en esta hora quisiéramos obtener una respuesta de parte de Dios a esas preguntas, a esas interrogantes de vida que le suceden a todo mundo. Dice esta porción que leímos que al pasar Jesús, dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. Estaba un hombre ciego de nacimiento, e inmediatamente los discípulos del Señor le preguntan y le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es interesante notar la curiosidad de los discípulos, curiosidad pues que es propia del ser humano. No solamente los discípulos del Señor, sino que todos en alguna u otra manera somos curiosos. Tenemos una curiosidad, queremos saber respuestas acerca de muchas situaciones. Y aquí encuentran el Señor y sus discípulos un hombre ciego. Ahora los discípulos le hacen una pregunta que quizás a lo mejor se la hacía mucha gente cuando veían al hombre ciego, y los discípulos le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que naciera ciego? Si se dan cuenta ustedes, esta pregunta, a lo mejor los discípulos ya habían oído comentarios de otras personas. A lo mejor ya habían escuchado que otras personas decían: oh, a lo mejor él pecó, o a lo mejor quizás los padres pecaron y por eso el hijo le salió enfermo. Porque siempre es la tendencia en el ser humano que al buscar respuestas, sin querer el ser humano puede estar acusando a su prójimo.
buscando esas respuestas de una manera consciente o inconsciente, surgen acusaciones en contra de su prójimo. Y en este caso no fue la excepción, porque si ustedes notan las palabras, dicen los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó? Inmediatamente están asumiendo ellos que por pecado, que por el pecado fuera de sus padres o del mismo ciego, de la misma persona ciega, él estaba en esa condición, ¿verdad? Pero escúcheme, pero asumir que por el pecado alguien puede estar enfermo, esa es una acusación sin fundamento. El asumir que por pecado alguien puede estar en pobreza económica, esos solamente son suposiciones, ¿verdad? Porque cuando uno lee la palabra de Dios, uno va a encontrar que mucha gente pobre fue llena del Espíritu Santo. Mucha gente pobre tuvieron la aprobación de Dios, ¿verdad? Y mucha gente rica y mucha gente con recursos fueron completamente sus vidas desagradables a Dios. Fueron reprobados, fueron gente réproba delante de Dios. Entonces, a partir del momento que los discípulos preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ellos desde ya están haciendo una acusación sin fundamento, ¿verdad? Porque ellos, como mortales que eran, al igual que nosotros, uno no debe nunca de asumir que por el pecado la gente está en malas condiciones, que por el pecado la gente está enferma, que la gente está en situaciones difíciles, porque realmente no lo sabemos, ¿verdad? Uno puede asumir que por el pecado, uno puede suponer, uno puede imaginar que por el pecado alguien puede estar en una situación crítica, en una situación de desventaja, pero la verdad es que Dios tiene otra manera de ver las cosas. ¿Y qué es lo que queremos aprender en esta noche? Queremos aprender de Dios, cómo Él ve las situaciones de desventaja, cómo Él ve las situaciones difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Entonces le preguntan al Señor y dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió el Señor Jesús y les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, les dijo. Dios, aquí el Señor Jesús estaba revelando que cuando las situaciones se ponen críticas, que cuando las circunstancias se ponen difíciles, lo que está pasando es que Dios dice que lo que está pasando para que las obras de Dios se manifiesten en ese tiempo, para que las obras de Dios se manifiesten en esa persona. Cuando una persona tiene situaciones críticas, cuando una persona tiene situaciones difíciles, si está pasando eso, lo que sucede es que Dios lo que quiere es manifestarse en la vida de esa persona. No es lo que nosotros suponemos, porque nosotros los humanos a lo más que alcanzamos es a juzgar a las personas y decir, oh, le está yendo de esa manera porque a saber qué hizo, o le está yendo de esa manera porque a saber en qué pecó. Y pensamos, y nuestro entendimiento no da para más. Solo nos alcanzamos a juzgar y decir que si le está yendo mal a alguien es porque ha pecado, a lo mejor a saber qué hizo. Y como dice aquí la escritura, y otra gente dice, bueno, si él no hizo nada, pues entonces quizás los papás de él pecaron y por eso él salió enfermo y por eso la niña dice le salió enferma. O sea que los seres humanos estamos continuamente, nuestro entendimiento solo es de pecado y acusación para los otros seres humanos. No alcanzamos a discernir el pensamiento de Dios, pero es precisamente en esta palabra que dice, no pecó este, dice el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos, no pecó él, no pecaron sus padres. Les estaba diciendo a los discípulos, dejen de pensar de esa manera, porque esa manera es una manera pero bien limitada de juzgar las situaciones.
no pecó él, le dijo, no pecaron sus padres, sino que si él nació así, es porque las obras de Dios se van a manifestar en él, les dijo. Literalmente dice, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿verdad? Si ese hombre había nacido ciego, porque dice que era un ciego de nacimiento, era porque el plan de Dios era manifestar su poder en él, lo cual efectivamente sucedió momentos después, ¿verdad? Pero solo quisiéramos, porque el Señor lo terminó sanando. El Señor dice que escupiendo y en la tierra hizo lodo y le untó lodo en los ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque del Siloé. Usted lo puede leer en su Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Casi todo el capítulo está qué sucedió después de este momento, de este encuentro del Señor con este hombre. Y el hombre fue, dice, y se lavó en el estanque de Siloé. Y cuando regresó viendo. Pero aquí viene el otro detalle. Cuando uno sigue leyendo este capítulo, ahora el hombre, cuando la gente lo encuentra, el hombre viene viendo. Y la gente comienza a preguntarse y dice que ¿será él? Y otro dice, parece que es él. Parece que es él. Y otros dicen, pero antes estaba ciego. ¿Y cómo es que está viendo? Y vienen y la murmuración llega hasta las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Hasta la gente llamada los fariseos, que eran las autoridades religiosas en ese tiempo del pueblo de Israel. Y ahora los fariseos vienen y van a interrogar al hombre. Y le van a hacer preguntas sobre preguntas. Le dicen, ¿y quién te sanó? Y el ciego le dice, yo oí que un hombre que le decían Jesús hizo lodo, me puso lodo en los ojos y me ordenó que fuera a lavarme al estanque del Siloé. Y cuando me lavé, vi. Y le dicen, pues sí, pero ¿quién es él? Ese hombre. Y dice un fariseo, ese hombre no proviene de Dios, porque si de Dios proviniera, guardar el sábado, ¿verdad? Estaba anteponiendo la costumbre religiosa sobre el bienestar del que había recibido la vista. Y entonces dice, hubiera guardado el sábado. Y dice otro fariseo, bueno, pero y dime tú, le dicen al ciego, ¿quién es el tal hombre? Y el ciego le dice, ya les dije quién fue el que lo hizo y quieren que lo vuelva a decir. Bueno, y se da una discusión y surgen más preguntas y más preguntas. Ahora, lo que quisiéramos en esta tarde dejar por sentado, hermanos, es de que, escúchenme, entre más preguntas hace uno a Dios, simplemente lo que va a pasar es que surge más confusión en la vida de uno. Porque la intención de Dios es que cuando uno sigue, cuando uno tiene a Jesucristo en la vida, en el corazón, lo que Dios está realmente interesado es que uno aprenda a seguir al Señor en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, confiando que si Dios es nuestro Padre, que si el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, tenemos que estar confiados que Dios está obrando para bien nuestro. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, y como les repito, no solamente las circunstancias, sino que a veces personalmente podemos tener situaciones bien difíciles, podemos estar atravesando situaciones críticas, pero tenemos que confiar de que nuestro Padre, enviando al Señor Jesucristo a morir por nosotros, ahora lo que Dios espera de nosotros es que nosotros de una manera sencilla, de una manera, como dice la palabra del Señor, como niños, aprendamos a confiar en Él. Porque es lo que dice aquí en este verso, dice aquí cuando dice,
no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras, esto ha sucedido, dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que podamos pasar en nuestra vida, las circunstancias difíciles, cualquier circunstancia, hermano, todo está pasando. Lo que estamos viviendo en este momento está pasando para que las obras de Dios se manifiesten en este tiempo. Y los que estamos atravesando alguna situación difícil es para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Dios se va a manifestar grandemente en cada uno de nosotros. Ya lo está haciendo el Señor. Dios está dando de comer, Dios está sosteniendo a su pueblo. Antes pensábamos que de nuestro trabajo dependíamos, pero ahorita hay miles y millones de personas alrededor del mundo que no están trabajando, pero todo el mundo está comiendo. Todo el mundo está comiendo, todo el mundo están de alguna u otra manera. Dios está ocupando a los gobiernos, Dios está ocupando a las personas caritativas, Dios está ocupando a las organizaciones caritativas, Dios está ocupando a su propia iglesia, para que la iglesia ayude a las personas, ¿verdad? Porque entonces resulta que lo que estamos viviendo es ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en este tiempo. Y esta palabra, hermano, nos debe ayudar a mantenernos con nuestro corazón firme, sabiendo que Dios está cumpliendo su propósito, aunque nosotros no lo veamos. Nosotros lo que vemos solamente son las circunstancias difíciles, pero Dios está cumpliendo su propósito. Y aquí termina diciendo y dice, pues no nos está pasando lo que nos pasa, sino solamente con el propósito para que las obras de Dios, dice, se manifiesten en este tiempo. Por difícil que parezca, Dios se va a manifestar a cada uno de nosotros de diversas maneras, de diferentes circunstancias, pero las obras de Dios se van a manifestar en este tiempo. Porque también hay otros ejemplos en la palabra de Dios, y con esto queremos terminar. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. A través de toda la historia bíblica vamos a encontrar historias que siempre y cuando las circunstancias se pusieron difíciles, extremadamente difíciles, siempre fue el momento adecuado para que Dios mostrara su mano. Fue el momento adecuado para que Dios libertara a la gente de su esclavitud. Fue el momento adecuado para que Dios proveyera a su pueblo con lo necesario. Siempre la historia bíblica va a estar llena demostrando este principio, que siempre los momentos difíciles, sean personales o sean de las circunstancias exteriores, de las circunstancias externas en la vida de las personas, siempre lo que Dios quiere que entendamos y que nosotros pensemos de esa manera es que estos momentos difíciles son para que las obras de Dios se manifiesten. Dios no se puede manifestar, escúcheme, y con esto terminamos. Dios nunca se manifiesta cuando nos está yendo bien, nunca. Dios no puede manifestarse en ese tipo de circunstancias, porque cuando nos está yendo bien, como le repito, nunca tenemos preguntas. Cuando a uno le va bien, nadie dice, ay, ¿por qué me está yendo bien, Señor? Cuando alguien recibe una bendición grande, dice, Señor, ¿pero y por qué a mí? Nadie dice eso, ¿verdad? Le damos gracias a Dios y la vida sigue como que nada. Pero en los momentos difíciles surgen las preguntas. Pero entonces Dios está listo para dar la respuesta. Y la respuesta es que cuando las cosas se ponen extremadamente difíciles, simplemente es porque las obras de Dios se van a manifestar. Se va a hacer manifiesto el poder de Dios, se va a hacer manifiesta la autoridad de Dios, se va a hacer manifiesta la sanidad de Dios, se va a hacer manifiesta la provisión de Dios. Así que en esta tarde, hermano, con este pensamiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios, vamos a hacer una oración y pidámosle al Señor que podamos entender, que nuestra mente podamos entender las cosas como Él las entiende. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por esta palabra, oh Dios. Te pedimos, Señor, de que en momentos difíciles podamos entender, Señor, que es porque tú estás presto para mostrar tu poder. Tú estás dispuesto a mostrar, Señor, tu autoridad, tu gloria, oh Dios, tu provisión.
tu sanidad, Padre. Gracias te damos en esta noche, porque ha sido los momentos difíciles, oh Dios, cuando hemos visto tu mano obrando a favor nuestro. Porque cuando hemos estado bien, Señor, a veces ni nos acordamos de ti, oh Dios. Pero cuando los momentos difíciles han llegado, Señor, nuestro clamor, Señor, nuestra búsqueda de respuestas ha llegado al cielo. Y tú siempre nos has respondido con tu bondad, Señor, con tu misericordia. Siempre nos has sacado adelante. Siempre nos has sacado del pozo de la angustia y de la desesperación, oh Dios. Gracias te damos en esta noche y te pedimos, oh Dios, que asimismo tú veles sobre tu pueblo, Señor. Tú veles sobre tu pueblo, oh Dios. Tú estés al tanto, Señor, de cada necesidad, de cada situación, oh Dios, de cada familia. Encomendamos, Señor, a tu pueblo, a tu gracia, a tu misericordia, para que tú sigas obrando poderosamente como hasta el día de ahora lo has hecho, Señor. En el bendito nombre de Jesucristo oramos y te damos las gracias, oh Dios. Amén.